Bien amigos, el día de hoy les voy a explicar un ejercicio de termodinámica 2 que dice así. Para un sistema binario en equilibrio líquido-vapor a una temperatura y presión dada representada por la ecuación m igual paréntesis 0.7946 por x sub 1 más 1.6022 por x sub 2, cierro paréntesis, por x sub 1 por x sub 2. Y nos piden determinar estas preguntas. En el inciso A nos piden M1 expresado de esta manera. Por el momento podríamos suponer que es una derivada de la ecuación m sub 1. Bien, nos piden m sub 1 y m sub 2 en función de x sub 1 y x sub 2. Y esto es lo que nos tienen que dar de dato para asumir que es una propiedad molar. Nos dicen m sub 1 es igual a la derivada parcial de n por m con respecto a la variación del número de moles de n sub i, manteniendo la presión, temperatura y moles del segundo componente constantes. Entonces podemos asumir que m sub 1 es la derivada de m sub 1 y m sub 2 es la derivada de m sub 2. Las propiedades molares pueden ser o bien volumen molar o bien energía interna, entalpía o entropía. Estas cuatro propiedades molares. Bien, en el inciso B nos piden represente en una sola gráfica las tres funciones. Este símbolo de aquí es como si fuera versus. Nos piden graficar la ecuación m versus x sub 1, la derivada de m1 versus x sub 1 y finalmente la gráfica de la derivada m sub 2 versus x sub 2. Y nos piden en una sola gráfica. Vamos a necesitar un papel milimetrado para graficar estas tres gráficas en uno. Bien, procederé a explicarles paso a paso cómo resolver este problema. Bien, el primer paso que debemos hacer para resolver este ejercicio es saber el concepto de las fracciones molares. Como sabemos, las fracciones molares tienen una sumatoria que es igual a 1. Como la función que nos dan en el problema es de la siguiente manera. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar esta expresión de aquí, que le podemos llamar 1 o 2, vamos a llamarle 2 a esto, y a la primera función que nos dieron de dato le vamos a llamar 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Así, este sería el primer paso del problema. Entonces le vamos a poner paso 1.
Este sería el paso 1. Y bien, vamos a reemplazar. Esta multiplicación de x1 por 1 menos x1 es x1 menos x1 al cuadrado. Ahora, resolviendo paso por paso, nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, ya resolvimos la ecuación. Nos va a quedar de la siguiente manera. Ahora vamos a agrupar para ordenar esta ecuación. Bien, y simplificando más la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. Bien, nos quedó de la siguiente manera. En este paso ustedes no se pueden confundir, porque basta que se confundan en obtener esta ecuación en función de x. Los siguientes pasos, que son las derivadas, y luego de las derivadas tienes que hacer una tabulación. Cuando hagas la tabulación vas a tener que graficar, y si esta ecuación está incorrecta, el problema no te va a salir y vas a obtener otras gráficas. Bien, obtenido esta ecuación, le vamos a llamar ecuación 3. Bien, ahora ya tenemos esta ecuación 3. Vamos a realizar el siguiente paso. Bien, este sería el paso número 2. Y esta ecuación la voy a poner por acá para que nos ayude un poco. Lo que tenemos que hacer es la derivada de m con respecto a x1. Y esto es, rápidamente lo podemos hacer de la siguiente manera.
derivada de esto sería 1.6022 menos derivada de esto sería 4.8196x1 más la derivada sería 2.4228x1 al cuadrado. Bien, obtenido esto, vamos a llamarle ecuación 4. Y ahora vamos a aplicar esta fórmula que les había explicado anteriormente. Entonces, este sería el paso número 3. El paso número 3. Aquí vamos a hallar m1 derivada con esta fórmula que les había explicado anteriormente. Bien, con esta fórmula, como ya tenemos el valor de m en la ecuación número 3, que es esta, x2 lo vamos a reemplazar con la ecuación número 2, que es esta de aquí. Y esta expresión derivada de m con respecto a x1 es lo que hallamos en la ecuación 4. Y bien, solamente sería reemplazar. Entonces voy a reemplazar. Ahora solamente tenemos que operar todo esto y nos va a quedar en función de x1.
Bien, ahora vamos a factorizar y simplificar más esta ecuación. Bien, esto se va primeramente. Y bien amigos, me quedó de la siguiente manera. Como verán, se ha simplificado bastante y a esto le voy a llamar ecuación número 5. Hasta ahora tenemos, digamos, resuelta la mitad del ejercicio. Tenemos que hallar ahora m²2, luego hacer una tabulación que les voy a explicar después y graficar nada más. Bien, ahora el paso 3. En el paso 3, o paso 4, disculpen, vamos a hallar derivada de m²2. Para ello les había explicado también la siguiente fórmula. m²2, la derivada es igual a m menos x1 por la derivada de m1 sobre, respecto a x1. Como ya tenemos este dato de la ecuación número 1, y también tenemos esta expresión de aquí en la ecuación número 4, fácilmente puedo hallarlo. Entonces voy a reemplazar esas ecuaciones. Ahora voy a factorizar y simplificar. Esto se va.
siguiente manera. (2.4098) x sub 1 al cuadrado menos 1.6152 x sub 1 al cubo. Y a esta ecuación le voy a llamar ecuación número 6. Bien, ya tenemos lo que nos pedía el problema. Nos había pedido que grafiquemos una gráfica derivada de M1, derivada de M2. Y también nos habían pedido la derivada. No, solamente nos habían pedido la derivada de M1, derivada de M2. Y con la ecuación de M, que fue la ecuación número 3, graficar respecto a x sub 1. Entonces ahora les voy a explicar cómo se tiene que tabular. Para realizar esta tabulación, primero vamos a armar nuestra tabla. Yo no le eché toda la bolsa. Bien, vamos a armar nuestra tabla. Que va a ser de la siguiente manera. Vamos a poner x sub 1 aquí. Aquí vamos a poner m. Aquí vamos a poner derivada de m sub 1 y derivada de m sub 2. Bien, ya está la tabla. Ahora, para realizar esta tabulación voy a darle valores a x sub 1 con un incremento de 0.1, lo que significa que va a quedar de la siguiente manera: 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. Pero reemplazar estos valores de x sub 1 en todas las ecuaciones que tenemos aquí sería algo muy pesado y demoraría bastante. Para eso tenemos que usar una calculadora que nos ayuda a tabular. Entonces les voy a explicar cómo tienen que hacerlo con su calculadora. Lo mínimo que necesitan tener en su calculadora es la función table o tabla. Y en esta calculadora, que es la Casio FX991 LA Plus, y versiones anteriores o posteriores también tienen esa función, me parece. Y se ingresa de la siguiente manera. Vamos a dar a modo configuración.
Luego nos vamos a tabla, que es 7. Y en fx vamos a ingresar nuestra función. Como bien, tenemos una función que es la primera, que es la función de m. Aquí está, es esta función de aquí. Vamos a ingresar esa función en la calculadora. A ver si la cámara me ayuda para que puedan observar la calculadora. Y bien, ahí se puede ver, me parece. 1.6022. Para ingresar x sub 1 vamos a presionar esta tecla aquí, alfa, y este botón de aquí. Aquí se ve un x, ¿verdad? Ya, vamos a colocar menos 2.4098 x sub 1 al cuadrado más 0.8076 x sub 1 al cubo. Ahí se está viendo. Y nada más, una vez que ya está ingresada esa función, vamos a hacer clic en, vamos a presionar este botón, que es igual, solo que se ha borrado un poco de mi calculadora. Y nos va a salir inicio. Inicio va a empezar en los valores que le estoy dando a x, en 0. Entonces le voy a dar igual. Final va a ser el último valor de x, 1, que va a ser 1. Entonces le voy a dar igual. No, disculpen, aquí dice fin 5, tengo que cambiarlo por 1. Y le doy igual. Ahora paso es el incremento que le estamos dando. Va a ser 0.1. Presiono 0.1 y le doy, presiono el botón igual. Bien, creo que cometí un error. Vamos a ver si lo vamos a arreglar. Alfa, ahí está. Esta es la función que habíamos ingresado. Inicio en 0. Final en 1. Y el incremento en 0.1. Ahí está, ahora sí. Como ven, aquí sale los valores tabulados. Sería cuestión nada más de colocarlos de nuevo en nuestra tabla de aquí. Y lo mismo vamos a hacer con la función de m derivada de m1 y la función de derivada de m2. El mismo mecanismo es, una vez que ingresemos todos estos valores, vamos a les voy a explicar cómo hacer la gráfica en un papel milimetrado. Bien, entonces voy a seguir reemplazando las funciones en la calculadora para seguir tabulando esta tabla. Bien, ahora voy a copiar los valores obtenidos haciendo la tabulación en la calculadora. Como pueden ver, estos son los valores obtenidos. Ahora lo voy a completar en la tabla. Y tenemos aquí. Voy a considerar nada más 4 cifras decimales para que la gráfica sea lo más, digamos, para que no sea tan difícil colocar los puntos en el papel milimetrado.
Bien, como han visto, esto empieza en 0. Entonces voy a proceder a llenarlo. Y bien, ya terminé de completar esta tabla. Ahora vamos a reemplazar el valor de x sub 1 de 0 a 1 en la función de la derivada de m1. Esta es la función que tenemos que colocar en la calculadora. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a entrar en la calculadora. Vamos a colocar el modo configuración 7 tabla y vamos a ingresar la función aquí. Bien, ahí se ve bien. 1.6022 x, no, 1.6022 menos 4.8196 x más 4.8326 x al cuadrado menos 1.6152 x al cubo. Bien, ya está. Vamos a verificar. Siempre traten de verificar la función que ingresan en la calculadora para que no se confundan luego. Bien, ya está comprobada. Ahora colocamos igual. Inicia en 0, termina en 1 y el incremento es 0.1. Y bien, ya está tabulado. Ahora tenemos que colocar estos valores en nuestra tabla. Bien, quiero mostrarles los valores para que cuando ustedes lo practiquen también les salga igual. De nuevo voy a considerar solamente 4 cifras decimales. Y bien, voy a llenar la tabla.
Y bien, ya terminé de completar esta tabla. Bien, tenemos 3 columnas. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la función de derivada de M2. La derivada de M2 quedaba de la siguiente manera. Vamos a ingresar esta función en la calculadora. De nuevo, modo configuración, 7 tabla. Vamos a ingresar el valor. Y vamos a comprobar la función. Inicia en 0, termina en 1 y el incremento es 0.1, igual. Y listo, ya está tabulado. Para que vean los valores que salen. Ahora vamos a copiar esos valores en la columna 4. Aquí. Bien, ya terminamos de llenar la tabla. Hasta aquí tenemos el 90% resuelto el problema. La gráfica es cuestión de acomodar estos datos. Y bien. Los valores de x1 van a ir en el eje x, en nuestro papel milimetrado, y los valores en el eje y van a ser el valor de m, derivada de m1, derivada de m2. La gráfica se tiene que hacer, se puede hacer por separado o se puede hacer junto. Según sea el caso, yo les voy a explicar cómo lo van a hacer de manera junta en una sola gráfica. Bien, ahora necesito que busquen un papel milimetrado para que traten de realizarlo como yo lo hago, para que lo practiquen. Y bien. Bien, dada esta tabla que habíamos formado, ahora les voy a enseñar cómo colocar estos valores en un papel milimetrado, como este que tengo aquí. Ya lo habrán visto antes. Y para tratar de graficarlo aquí,
por ahora parece un poco complicado porque no sabemos exactamente qué espacio tenemos que colocar cada valor. Entonces lo que yo les recomiendo es que cuando hagan su gráfico deben tratar de utilizar la mayor cantidad de este papel milimetrado. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestros puntos en el eje X terminan, por ejemplo, aquí, y nuestros puntos en el eje Y ocupan, digamos, hasta aquí arriba, nuestra gráfica no nos va a salir tan perfecta. Pero si tomamos los puntos de aquí hasta acá, y de la misma manera en el eje X, de aquí hasta acá, nuestra gráfica nos va a salir lo más exacta posible para poder comparar o hacer un análisis posterior de realizada esa gráfica. Entonces para eso voy a comenzar colocándole unos tramos en el eje X. Para esto les quiero pedir que antes de realizar esta gráfica tengan una regla a la mano y si pueden también un pistolete para hacer las curvas de la gráfica. Obviamente si estén en un examen, tratar de hacerlo con un pistolete les quitaría algo de tiempo. Así que depende qué trabajo estén haciendo. Si es una tarea, un trabajo importante en la universidad o instituto o trabajo, traten de utilizar un pistolete. Si es para un examen y tienen que minimizar su tiempo, para dicha pregunta traten de hacerlo a mano alzada, tomando en cuenta cómo califica su profesor. Bien, entonces vamos a hacer esta gráfica. Yo voy a tomar los valores en el eje de X. Como pueden ver aquí hay 4 cuadrados pequeños. 1, 2, 3, 4. Yo voy a tomar cada 4 cuadrados y voy a empezar desde el 0, 0.1, 0.2, 0.3. Entonces primero voy a trazar una recta en el eje X. Está. Y vamos a colocar los valores. Aquí va a empezar el 0. Estoy tomando cada 4 cuadrados. Está 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 y 1. Bien, ahora ustedes se preguntarán, pero esta gráfica en el eje X solo termina acá. Lo que pasa es que si yo tomara un cuadradito más, la gráfica saldría más grande y no me alcanzaría, no podría colocar el valor de 1 aquí porque se pasaría de la gráfica. Por eso estoy tomando cada 4 cuadrados aquí. Bien, ahora voy a colocar los valores. Bien, va a quedar de la siguiente manera. Y ya. Ahora, en el eje Y ya es un poco más difícil. Les voy a enseñar una fórmula que es una fórmula que nos va a ayudar a realizar en qué espacios van a ir los valores para que salga
más rápido nuestra gráfica y no estemos, digamos, tanteando en qué espacios posibles pueden estar los valores, sino tratar de hacerlo más rápido, más exacto. Bien, la gráfica es la siguiente. Voy a colocar los valores de la tabla que había colocado en antes. Creo que aquí me alcanza para colocar la fórmula. Ya está. La fórmula es la siguiente. La fórmula es el valor último menos el valor inicial, todo sobre la cantidad de datos que hay. Por ejemplo, para M, ¿cuántos datos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. A ese número de datos yo le voy a restar 1. Y a esto le voy a sumar el valor inicial. Esta es una fórmula muy importante que no se deben olvidar para hacer sus gráficas en papel milimetrado. Y claro, para hacer la tabulación también lo podemos hacer directamente con esta fórmula. Bien, vamos a colocar el valor último, que sería, vamos a considerar esta columna de aquí, de M. ¿El valor último cuál es? Significa el valor mayor, sería 0.3069 menos el valor inicial, el valor menor, que es 0, sobre el número de datos, que es 11, menos 1 más el valor inicial, que es 0. ¿Esto cuánto nos sale aproximadamente? Va a ser el incremento. Esto es como si fuera el incremento. Y esto va a estar multiplicado por X. Aquí me olvidé. Por X. Esta fórmula de tener que multiplicar X aquí. Y le sumaba el inicial. Ahora, este valor de X va a empezar, en este caso, X va a tener valores desde 0 hasta el valor de 11. Ahora vamos a realizar esta fórmula en la calculadora. Vamos a configuración, tabla. En función de X vamos a colocar primero paréntesis, fracción, sería 0.3069 menos 0 sobre 11 menos 1 por X más el valor inicial, que es 0, y el valor inicial va a ser 0. El valor final va a ser 11 y el incremento va a ser 1. Como vieron, aquí podemos ver la función de X de manera más exacta para hacerlo en el papel milimetrado. Ahora, en el eje Y yo voy a considerar cada 4 cuadrados de esta manera. Voy a hacerlo con el color azul. Vamos a trazar el eje Y. Listo. Si tomo 4 cuadrados, aquí va a empezar el valor 1. Este va a ser el valor 2. Este va a ser el valor 3. El valor 4. El valor 5.
valor 6, valor 7, valor 8, valor 9 y valor 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Está bien. Y nos alcanza exactamente para hacer lo más exacto nuestra gráfica. Entonces, ¿cómo vamos a colocar esos valores? Quiero que vean esta tabla de aquí que habíamos hecho en antes. El valor menor, por obvias razones, tiene que empezar en 0. Y hasta ahora está empezando en 0. Vamos a colocar estos valores aquí. Voy a utilizar un lapicero. Bien, ahora voy a hacer lo mismo en la columna de derivada de M1. Vamos a aplicar la misma fórmula para colocar los puntos en el papel milimetrado. Vamos a hacerlo directo nada más. Aquí coloco los valores. El valor mayor, ¿cuál es? Sería 1.6022. Y el menor valor, ¿cuál sería? Sería 0. Entre el número de datos, que sería 11 menos 1. Lo voy a multiplicar por x. Y está más el valor inicial, que sería el menor valor, 0. Igual, inicia en 0, final en 11. Incremento 1. Como pueden ver, aquí están los valores. 0. El primero es 0, el segundo es 0.1602, el tercero es 0.3204. Voy a colocar los valores en el papel milimetrado. Son cada 4 cuadrados. La gráfica de M1 lo voy a... Si lo coloco acá va a ser un poco complicado hallar la secuencia correcta. Por eso lo voy a colocar en el medio, justo por aquí. Son cada 4 cuadrados, así que por acá. Y por acá. El primero es 0. El segundo es 0.1602.
Ahí está. Y este es el valor último. Como vemos la tabulación inicial que habíamos hecho, encontramos este valor aquí, el último valor. Por eso, como lo repito, este método para tratar de colocar los puntos aquí lo más exacto posible es muy exacto. Ahora vamos a hacer lo mismo con la derivada de M2. A ver, el valor último, ¿cuál es? 0.7946 menos el valor inicial, el valor menor es 0, sobre el número de datos menos 1. Esto lo multiplico por x y le voy a sumar el valor menor, que sería 0. Inicia en 0, termina en 11 y el incremento es 1. Ahora simplemente coloco estos valores en el papel milimetrado. Voy a trazar una recta por este lado. Cada 4 cuadrados. Y listo. Ahora vamos a colocar los valores. El primer valor es 0. Voy a colocarlo del lado izquierdo. Y en este sería el último valor. 4, 6, ya está. Ahora solamente tendría que conectar el eje X con el eje Y, formar puntos y tratar de hacer una gráfica. Nos puede salir una curva, puede ser creciente o decreciente. Vamos a tratar de comenzar graficando M versus X1. Entonces voy a tener acá a la mano el valor de M y este es el valor de M. El primero es 0,0. 0,0 inicia acá.
Bien amigos, para que el video no se haga tan largo, voy a realizar la gráfica. Realizando cada gráfica, les mandaré una foto y lo colocaré en el video para que vean cómo se va a ir formando estas gráficas. Pero antes de eso quiero mostrarle una recomendación más. Aquí pueden ver que dice 0.092 y 0.0613. Aquí les pido que sumen estos dos valores, los dividan entre 2 y coloquen aquí este valor. Para estos valores también, para estos también, para estos también. De la misma manera con estos valores de aquí. Sumo estos dos, los divido entre 2 y lo coloco aquí. Para tener más valores y podamos completar nuestra gráfica en el menor tiempo posible. Y bueno, eso quería decirles. Ahora voy a tratar de realizar la gráfica y luego les mandaré las fotos en el video. Bien amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal para poder hacer crecer aún más este canal y compartan estos videos a sus compañeros o colegas del trabajo. Nos vemos hasta el próximo video.